Noches, gracias por la sintonía. A escasos días de terminar el año tenemos realmente un equipo de lujo. Creo que nunca esto ocurrió en televisión. Tenemos a todo el directorio del Banco Central que va a sesionar acá en el programa. Bueno, va a discutir una cantidad de temas en el programa, así que realmente un espectáculo el equipo y sobre todo les agradezco que se hayan tomado el tiempo para venir. Ya les cuento, estamos con José Cantero, presidente del banco. Hola José, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Luis. Realmente el próximo año el Banco Central cumple 70 años. Mirá, y creo que a lo largo de este tiempo esta es la primera vez que compartimos en forma de directorio completo. También este año cumplimos 10 años de metas de inflación, que es un esquema que ha adoptado el Banco Central y que se basa en la comunicación, en la transparencia. Y a la vez es la primera vez, de eso sí estoy seguro, que el directorio del Banco Central participa en un evento como este. Sí, porque antes había como una cuestión casi de secretismo, digamos, hablar con la gente del Banco Central era todo un... La verdad que no, ¿verdad? Pero creo que es la primera invitación también. Ah, mira, viste, eso es pack para nosotros, ¿verdad? Para que aprendamos. Está con nosotros María Fernanda Carrón, hasta hace poco estaba en la AFD, ahora ya es miembro miembra del directorio. Hola María Fernanda, ¿cómo estás? Un gusto, Luis, estar acá y realmente hoy ya desde el Banco Central dejé la Agencia Financiera de Desarrollo hace 2 meses y estoy hace un poquito más de un mes integrando el directorio del Banco Central. Está con nosotros Diego Duarte. Hola Diego, ¿cómo estás? Buenas noches Luis, un placer estar acá, muchas gracias por la invitación. Con nosotros Humberto Colmán, que estuvo también en Hacienda, ahora está en el Banco Central. ¿Qué tal, Humberto? Hola Luis, es un gusto estar en tu programa, un saludo cordial a toda la audiencia. Y también está con nosotros Fernando Vilártiga. Hola Fernando. Buenas tardes Luis, un placer estar contigo y con tu distinguida audiencia. Bueno, vamos a empezar hablando de cómo cerramos finalmente el año, Producto Interno Bruto, crecimiento económico. ¿Esto es una recuperación real? ¿Es un efecto rebote nomás después del pésimo 2020 que tuvimos con la pandemia? Y creo que la palabra es la correcta. El año 2020 fue un año de resistir, este fue un año de recuperar, de recuperación, y el Banco Central anuncia que el siguiente va a ser un año para restablecernos hacia un crecimiento potencial con los riesgos latentes. En el 2020, el crecimiento que está proyectando el banco, que es consistente con los últimos números, da cuenta de un aumento del 5%. Prevemos un crecimiento del 5% y se apoyan motores distintos a los que fue el 2020, donde la retracción fue de 0,8%. Este año principalmente se impulsa por el sector de la construcción con un aumento de 13%, pero a diferencia del año pasado es más bien construcción del sector privado. Y por el lado del sector primario, el sector agrícola con una retracción de menos 8%. Si bien fue un buen año respecto al 2020, hay una menor producción. El sector ganadero, que venía creciendo a buen ritmo, 8-9%, con esta nueva revisión está en 6%. El sector industrial, prácticamente dentro del sector industrial todos los sectores creciendo a niveles de 7%. Y complementa, como te dije, el construcción con 13%. Y en servicios lo que vemos es, en estos últimos meses, el sector secundario, construcción y también principalmente primario, moderando ese crecimiento, y el sector servicio con mayor fuerza, volviendo o tratando de cerrar esa brecha prepandemia. Los otros sectores secundarios sí, ya han cerrado, y el sector comercio estamos estimando un crecimiento de 14% dentro del sector servicios, y otros servicios que ahí incluyen restaurantes, otras actividades de prestación de servicio con un aumento de 8%. Vemos que nuestra economía en este año ya está en los niveles prepandemia hace 4 meses. Y lo que se puede observar ahí es que de estos 3 sectores, el sector servicio está por debajo pero creciente. Y al observar por tamaño de empresas, el sector más grande o corporativo, las medianas empresas ya están por encima y el pequeño por debajo. Entonces, quizás en esas 3 R podamos definir el 2020, que fue resistir, que Paraguay hizo muy bien a través de todas las políticas, de un rebote este año,
Bueno, y una recuperación, un restablecimiento de nuestra economía hacia su nivel potencial de 3,7% para el 2022. Sujeto hoy, o latente, vamos a decir, esta proyección a lo que pueda surgir con el sector agrícola, con las lluvias principalmente. De todos modos, para el sector primario, la proyección de crecimiento es de 1,6%. Para el sector secundario, que ahí están las industrias y el sector manufacturero, estaría en 3,7 aproximadamente, 3,8. Y para el sector secundario, por encima de ese 3,7, 4,3, 4,5 aproximadamente, ¿verdad? Entonces, la fuerza va a venir. El Banco Central está viendo más del sector terciario de servicios, y ahí también siempre seguimos viviendo ya desde el 2019 prácticamente con la sequía, más 2020, 2021 con este choque que no termina. Seguimos viviendo ante este manto de incertidumbre que no deja de salir, ¿verdad? Así es que... ¿Te refería a la pandemia? Me refiero a la pandemia, me refiero a esta variante, al Omicron, y a lo que pudiese eso a la vez. Son las incertidumbres. Son las incertidumbres que persisten, y eso a su vez, bueno, asociado a los efectos que generan en la economía global, en la recuperación de estos países, de Estados Unidos, de Europa, y con sus efectos también en los precios. Así es que el contexto es de seguir monitoreando, claro, y de tomar las decisiones acorde. De hecho, el Banco Central ha tomado un par de decisiones, y recientemente más vinculada a la normalización de la tasa de política monetaria. O sea, de una tasa que estaba en 4 se fue a 0,75, y desde agosto, hoy la tasa con la última decisión que tomamos está en 5,25. O sea, están los niveles de 2019, previo a ese choque de sequía y previo... Claro, mucha gente se asustó cuando empezaron a subir las tasas, pero en realidad esas eran las tasas que teníamos antes de la situación anómala que fue el periodo de pandemia. Ahora me gustaría que esto que sea abierto, que quiera entrar, entra a hablar del asunto. Quiero hablar del tema inflación, que preocupó mucho a la gente. Porque decías vos, 10 años de una política, digamos, de control de la inflación exitosa, hay que decirlo, inclusive para la región, ¿verdad? Nosotros somos un fenómeno en la región en materia de control de la inflación, y nos acostumbramos, esto es muy bueno, nos acostumbramos a una inflación baja. Entonces de repente se nos subió esto al cerca del 7% y nos volvimos todos locos. ¿Qué pasó, verdad? ¿Esto es coyuntural? ¿Esto va a seguir todavía? ¿Vamos a tener todavía una inflación moderadamente alta el año que viene? Cualquiera que quiera entrar. Sí. Luis, si me permitís, sí. Luis, nada más recordar que cuando surge la pandemia, a inicio del año pasado, ¿verdad? Con el parate brutal que tuvimos, en esos meses de marzo, abril, mayo, por la caída obviamente también de la actividad económica, los precios se fueron para abajo y tuvimos meses de deflación inclusive, ¿verdad? Sí. Producto obviamente del encierro y todo lo que ya conocemos, ¿verdad? Después, bueno, fuimos navegando, transitando, digamos, durante varios meses, y este año, a partir de mediados del año particularmente, con el shock positivo que tuvimos sobre todo de las vacunas, ¿verdad? Y una caída estrepitosa obviamente también de las infecciones y los fallecimientos, etcétera. Eso hizo que la movilidad aumente de forma muy abrupta, tanto aquí como a nivel regional, inclusive a nivel global, ¿verdad? Y eso hizo que obviamente las cadenas de suministros, todo lo que es la logística a nivel internacional, reciba justamente ese shock de una alta demanda muy súbita, muy repentina y muy potente al mismo tiempo, ¿verdad? O sea, esta inflación a nivel mundial, regional y local era esperable. Claro, era previsible, digamos. Y con un nivel de rebote como el que vimos, ¿verdad? Es, digamos, hasta lógico pensar de que podía generar ese
estrés, por llamarlo de alguna manera, en toda la cadena logística de suministros a nivel global, ¿verdad? Sí. Además Solo hubo que problemas increíbles como el tema de los contenedores, por ejemplo. No había contenedores en el mundo. Sí, Y eso sí. obviamente hizo que se dispararan los precios de los fletes y bueno, todos los productos que se importan o que se mueven empezaron Claro. a subir de precio. Entonces, Luis, claro, los barcos, embarcaciones que estaban parados en los puertos, los aviones, ferrocarriles, lo que sea, ¿verdad? En un periodo de tiempo muy corto empezaron a activar y con mucha fuerza, con mucha demanda, ¿verdad? Y eso te presiona en el precio de los combustibles, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y obviamente que también la gente empieza a consumir, sobre todo en países de gran porte como China, Estados Unidos y países desarrollados en general, ¿verdad? Y eso hizo que se genere el espiral inflacionario que estuvimos viendo, donde yo creo que el shock positivo de las vacunas, digamos, fue sí algo que de alguna manera todos esperábamos, ¿verdad? Pero yo creo que fue muy contundente, ¿verdad? Fue muy el resultado positivo del uso de las vacunas. Exactamente. Sobre todo aquí a nivel local, yo creo que vimos rápidamente un cambio drástico en el escenario justamente sanitario y a la par económico, ¿verdad? No, iba a decir que este tema de las cadenas globales, estaba viendo en estos días una noticia que una de las grandes productoras de aviones tiene pedidos y recién va a poder entregar en el 2025, ¿verdad? O sea, hubo un retraso también en la producción que tiene que ver con la pandemia y también todos los problemas de insumos que ya se comentaba, ¿verdad? En nuestro caso particular, nuestra inflación en Paraguay, 3/4 de esos 75% se explican por dos componentes básicos de alimentos y también energía, que tiene que ver con bienes, ¿verdad? Bienes tangibles de la canasta de consumo, ¿verdad? Eso es lo que explica en gran medida. En otras regiones ya se está empezando a ver efectos también por el lado del servicio, porque hay una recuperación mucho más fuerte también de la demanda y del gasto. En nuestro caso todavía eso viene un poco más atrás, ¿verdad? Pero justamente por eso un poco también la movida que hizo el Banco Central de empezar a subir las tasas desde el mes de agosto de manera muy importante en los últimos meses, cumpliendo con el compromiso que estableció en el comunicado de octubre. Se cerraron 3 meses o 3 reuniones. Cada mes hay una reunión del Comité de Política Monetaria donde se decide la tasa de política y fueron 3 meses hasta ahora de suba de 1.25 con lo que dijo el presidente. Entonces ya estamos en unos niveles y eso un poco se justifica por el efecto que toda esta situación puede tener eventualmente de segunda vuelta, el efecto sobre las expectativas y cumpliendo, claro, con el mandato principal del Banco Central de la estabilidad de precios, toda esta movida que se ha hecho hasta ahora. Ahora, tenemos que suponer que en el 2021 se empieza a regularizar. Esto todavía se puede mantener en el tiempo porque el motor está todavía caliente, o sea, la economía mundial está todavía en esto de ir recuperándose. Cualquiera. Sí. Presidente. No, el Banco Central proyecta que la inflación para el siguiente año, hacia el último trimestre, va a entrar hacia el 4,5%. Nuestra meta es de 4% y hay un rango más menos 2%. Hoy estamos por encima. Probablemente el año culminaremos en 7,1, 6,7 a 7,1 este año. Y el próximo, dada esta situación que comenta muy bien Humberto y también Diego, eso va a permanecer en esta etapa. Lo que hoy estamos viendo es una moderación de esas fuerzas. Una moderación, las entregas se están haciendo más rápido, también el precio del petróleo se está conteniendo, se está revirtiendo por situaciones que están de situaciones recientes de la pandemia con nuevas variantes, que también tiene un impacto negativo y genera también menos inflación, que podríamos decirlo positivo. Pero vemos que esto va a llevar un tiempo, que hacia el último trimestre entrarían esos 4,5% y hacia el 2023 el pronóstico del banco ya hacia el 4%. Y gran parte de esto también se debe a las medidas que está tomando el Banco Central, si bien son choques externos, como muy bien se señaló. Y al respecto, Luis, hay un fenómeno también que Diego mencionaba antes, el efecto estadístico, ¿verdad? Que lo vimos en unos meses de este año,
que lo vamos a volver a ver en los primeros meses del año que viene, porque si vos te fijas en la inflación mensual de este año todavía, los primeros meses fueron muy bajas y prácticamente cero en algunos meses, lo cual implica entonces que vamos a estar comparando, digamos, un nivel de precio contra esos meses bajos, con lo cual, así como lo dicen a nivel internacional, probablemente el primer y segundo trimestre todavía veamos tasas de inflación un poco altas para el periodo pero del año. En general todos coinciden de que el escenario cambia ya para el segundo semestre. En nuestro caso estaríamos de vuelta dentro del rango meta y cerca del punto central del rango meta hacia el año que viene. Tengo que hacer una pausa breve. Vamos a hablar de qué pasó con los créditos. Ahí se está reactivando el tema de los créditos, qué está pasando en el mercado financiero. Hay cuestiones, hay polémicas que hemos tenido este año y que me gustaría escuchar, digamos, la opinión de ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de Gafilat, todavía no tenemos el resultado, ese examen que está tipo examen de ingreso de medicina, parece. Tengo que hacer la pausa brevísima, ya volvemos. Bueno, fueron 2 años de plantear refinanciación, porque obviamente se paró una cantidad sobre todo las pequeñas y medianas empresas, crédito para que puedan mantener a sus empleados, se crearon estos fondos de contingencia. ¿Cuál es la situación hoy del sistema financiero y cuál es sobre todo la situación de la cartera de créditos? Sí. Bueno, yo te comienzo después, si querés le doy la palabra a Diego. Realmente al analizar lo que ha pasado y sobre todo en el contexto de pandemia, vemos algo muy positivo. Primero, un aumento de los créditos casi en términos del 8% en un momento de crisis. Eso fue activado por la liquidez que tenía el sistema, pero que puso también el Banco Central a disposición, por las medidas, las resoluciones que quitó el Banco Central en el momento adecuado para flexibilizar sobre todo las previsiones, y también por el Fondo de Garantía. Fueron cuestiones articuladas de todo el sector público. Yo creo que ahí también el BNF tuvo un accionar muy importante, y eso generó que en un momento de crisis pudiéramos, que es algo no usual, podamos tener un aumento de crédito de casi 8.7%. Pero creo que más relevante fue también el aumento de los depósitos. Aumentaron casi un 15% de los depósitos en un momento de crisis. Entonces, o sea, en la crisis la gente se fue a meter la plata en los bancos. A meter la plata en los bancos. Entonces, ¿qué te está diciendo eso? Que la gente cree en este sistema financiero. En el peor momento creyó. Y metió la plata. Y metió. ¿Y la morosidad? La morosidad, hoy estamos viendo un leve aumento, pero en el momento, realmente en el año, el 2020 terminó con índices de morosidad bastante ajustados y dentro del rango, y este año estamos viendo 2,8. 2,8. Sí, sí. Está de todo lo que ha generado. Entonces, esto yo creo que son indicadores que tenemos. No solamente aumentó los grados de solvencia, las entidades estaban muy por encima de lo exigido por el Banco Central. Entonces tenemos entidades solventes y entidades que llegaron a tener más depósito. Ahora, esa sobreliquidez generó también una presión importante en todo el sistema financiero. Y hoy sí estamos viendo, aún con esta suba de las tasas de regulación monetaria, sigue habiendo un aumento del crédito, de los niveles de crédito, principalmente moneda local. Ahora estamos viendo también una suba en moneda extranjera. Pero creo que estos indicadores muestran también la estabilidad del sistema financiero, así como la meta de inflación, que ya estamos cumpliendo 10 años. También el Banco Central ha implementado un sistema de supervisión por riesgos. Y hoy tenemos un sistema solvente, estable, predecible, y esto no es menor, ¿verdad? Y con un sistema mayoritariamente de propiedad paraguaya. Entonces, esos son... Claro, son bancos paraguayos. A mí me sorprende cómo se adapta el sistema financiero. Yo recuerdo cuando salió la ley que le puso techo a la tasa de interés de las tarjetas de crédito, y era el fin del dinero plástico. Y yo estaba de acuerdo, a mí también me parecía que era un absurdo, ¿verdad? Creo que los bancos se pasaban de la raya y estaban reventándonos con lo que cobraban extras, ¿verdad? Con todas esas tasas adicionales. Pero hoy, el mercado de la financiación con las tarjetas de crédito tiene una recuperación notable. Pero también dentro del análisis hay que ampliar un poquito el análisis y ver cuál fue el efecto en otros sectores. Por ejemplo, el microcrédito. Creo que hubo una desbancarización de ese sector
Porque la tasa de interés de las tarjetas de crédito componen el cálculo de la tasa máxima. Y al reducirse esa variable que hace a la tasa máxima, el tope claro, cayó en 10 puntos. Y al caer en 10 puntos, las microfinanzas o el microcrédito que requiere de mayor precio por el mayor quedó fuera riesgo, del crédito formal. Quedó fuera del circuito del sistema bancario. Tuvo que ir a la usura. Y probablemente. Entonces, el análisis hay que extenderlo y yo creo de que... O sea, el Banco Central mantiene su posición de que hay que rever esa ley. Yo creo que tenemos que ver cómo avanzar hacia una mayor inclusión financiera y hay algunas ideas que podríamos conversar también aquí. Quiero meter ya de paso entonces el tema de, hay una ley de inclusión financiera que van a presentar al Ejecutivo. Realmente acá también darle un poco de contexto a esto. En la pandemia también nos enseñó que la falta de formalidad y la falta de inclusión financiera tiene efectos muy perversos. Y realmente cuando se tenía que llegar con ayudas no se podía llegar porque la gente no está bancarizada, no está ni siquiera registrada. Entonces, el Poder Ejecutivo presentó ya en el mes de octubre una ley de inclusión financiera y de transparencia. Eso posiblemente va a ser tratado en las primeras sesiones de marzo. Es importante que más paraguayos estén dentro de ese sector. Acá les daba algunos datos. Nosotros hemos subido a las personas que tienen cuenta en Paraguay de un 22% a más del 40% del 2008 al 2017, pero eso es que tienen una cuenta, ya sea una billetera, una cuenta básica o una cuenta en una cooperativa. Nosotros necesitamos que para que sea inclusión financiera, que esa gente acceda a un crédito, que tenga el otro componente. Y para eso es fundamental. Le dejo también a Fernando. Sí, quizá complementando nada más lo que mencionaba María Fernanda, el proceso de elaboración de ese proyecto, si bien es una iniciativa que parte del Banco Central, fue muy socializado, fue socializado tanto con los gremios que son regulados por el Banco Central, como desde el ámbito, desde la plataforma del Comité Nacional de Inclusión Financiera, con los demás supervisores financieros, con el sector privado, etcétera. Y básicamente la ley fija topes al uso, a los pagos en efectivo en moneda extranjera. Fija también desincentivos tributarios para pagos en efectivo en moneda local. Hablamos en ambos casos de un umbral de $5.000 en promedio. Y luego establece, como bien adelantaba María Fernanda, que todos los pagos, todas las erogaciones y las percepciones del Estado se realicen a través de medios trazables, medios electrónicos, así como los pagos de remuneraciones de trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, incluso no trabajadores dependientes, sino también los contratados civiles. ¿Y eso no va a significar más costo para el trabajador, por ejemplo? Porque lo que tiene miedo la gente es que la intermediación financiera suponga un costo. Se prevé que existan cuentas con todas las facilidades que son el estándar internacional para este tipo de cuentas inclusivas. Y a partir de esas cuentas básicas, por denominarlas de alguna manera, ya será una cuestión entre el cliente y el banco optar por el banco u otra entidad, institución de intermediación financiera, incluso cooperativa, optar por otros productos en el menú oferta que tienen estas entidades. La cuenta básica sería gratuita. Gratuita. No tendría costo de intermediación. No tendría costo. Ahora, si quieren entrar otras cosas, acceder a un crédito, tener una cuenta, una caja de ahorro, ahí sí ya, digamos, se negocia con la entidad financiera. Y va a tener la posibilidad de hacer extracciones sin costo también, ¿verdad? Y lo que se ha visto en otros países es que esto ha generado también competencia, porque claro, como no hay un costo ahí que lo percibe el banco, la competencia viene por el lado de ofrecerle otro servicio al cliente. Claro. Subrayar nomás, Luis, que esa cuenta básica que bien mencionaban los colegas obedece o está vinculada al pago de salario, al pago de nómina, ¿verdad? Claro, que es la transacción, digamos, que es más la común. transacción básica común, ¿verdad? Claro, a partir de ahí, el cliente, el usuario ya va a tener, obviamente, la libertad después de contratar otros servicios con su entidad o con otras entidades, o mover esa disponibilidad como mejor le parezca, ¿verdad? Y esto sería, la palabra siempre suena Argel, ¿verdad? Pero sería obligatorio, es decir, todas las microempresas, por ejemplo, tendrían que inscribir a sus trabajadores y pagar bajo esta cuenta.
Sí, Sería así para es. todos. Claro que las cuestiones de detalle, es como mencionaba María Fernanda, nosotros nos fijamos en toda la mejor práctica internacional y en ejemplos que han funcionado, como es el caso uruguayo con su ley de inclusión financiera del 2014. La ley uruguaya es una ley larga, reglamentarista, es muy buena y ha tenido resultados excelentes. Nuestra ley es una ley marco, es una ley de menos de 20 artículos que deja fundamentalmente en el Banco Central del Paraguay como regulador y supervisor del sistema de pagos y de otros también reguladores de otros sectores, como es el INCOP para las cooperativas o la SED para las cuestiones tributarias, definir por reglamentación cuestiones de detalle. Es decir, hoy día en la ley están esos principios cardinales, que la cuenta debe ser gratuita, como mencionaba el doctor Colmán, que debe haber un número de transacciones gratuitas, de extracciones gratuitas, etcétera, pero las cuestiones más de detalle van a ser definidas en reglamentación una vez que sea sancionada y promulgada la ley. Pero ahí Luis, tenemos que ser bastante francos, porque realmente como Paraguay estamos muy atrás de inclusión financiera versus nuestros vecinos, versus Uruguay, versus Chile, versus Brasil, versus Argentina. Y se ha dado, como bien indicó el doctor Filártiga, el hecho de que se tienen que regular estas políticas públicas para que luego el sector privado también intervenga. Pero en todos estos países, en Uruguay, tuvieron que haber una ley para que llegara esa población, que de lo contrario no está atendida, no está en el radar. Y Claro. cuando existe un choque externo, existe una situación difícil, son los que más sufren. Además, la bancarización es como ponerle un reflector a la economía, ¿verdad? Como que va Sí. transparentando Luis, sí. todas las operaciones que se hacen. Y una acotación cortita nada más de mi parte. Lo que vemos también aquí y a nivel global también es que la inclusión financiera o la bancarización hoy por hoy avanza muy de la mano con la tecnología, ¿verdad? Y justamente todo este evento de la pandemia, por lo menos aquí a nivel país y en el Banco Central en particular, nos demostró cómo la población ha acudido o ha empezado a hacer uso de forma masiva a los instrumentos digitales para transaccionar, ¿verdad? El CIPAP, que es nuestro sistema de pago nacional, digamos, ha tenido un crecimiento exponencial en poco más de año y medio, básicamente, ¿verdad? Y eso también da un impulso, va de la mano con todo este proyecto de inclusión financiera, ¿verdad? En el sentido también de que eso va a ayudar a que, o facilita a que las personas que vayan a recibir sus salarios a través de cuentas bancarias van a tener a través de la banca digital, lo que sea, la capacidad de transaccionar, digamos, a través de los medios digitales. Claro, y la seguridad que supone que empecemos a reemplazar el dinero físico por el Totalmente. dinero, por el plástico, ¿verdad? Porque Sí. Dos palabras nomás Sí. para complementar. La inclusión financiera es igual a competitividad. O sea, el hecho de que uno pueda poner un pie en el sistema bancario implica que pueda ser sujeto a un abanico de servicios financieros y eso te da competitividad. Pero a la vez es igual a digitalización. Yo creo que va a ser la forma más rápida en que vamos a atravesar por un proceso de digitalización. Hoy solamente a través del CIPAP el monto de transacciones representa 170% del PIB. Y a la vez también vamos a dar un salto bastante relevante, significativo, en términos de formalización de la economía. Y la integridad de todo el sistema, porque cuando el dinero pasa por un circuito controlable, cuando uno, en vez de comprar una camioneta que cuesta, no sé, $50.000 en efectivo o una estancia, X millones de dólares en efectivo, lo va a tener que hacer como debe hacer, a través del sistema financiero, y eso transparenta la economía y nos vuelve más resiliente, más competitivo. Así es que resuelve varios temas en una sola intención. tengo que hacer la pausa, pero al volver, toda esta transparentación suena sumamente, obviamente, positivo, pero ¿qué pasa? Gafilat y lo que dejó como resultado, como lección, casos emblemáticos como el de Ramón González Dar.
900 millones de dólares que se manejaron a través del sistema financiero. ¿Qué pasó con eso? Lo vamos a hablar enseguida, después de la pausa. Bueno, dicen que falló el Banco Central, la Superintendencia de Bancos, la CEPRELAM. No queda claro quién falló, dónde falló. Pero el sistema de la usura, que además era un secreto a voces, todos sabíamos que los González Dar se dedicaban a la usura, manejó 900 millones de dólares en el sistema. Solamente para recordar, la primera vez que emitimos bonos en el mercado internacional fueron por 500 millones de dólares. Acá estamos hablando de 900 millones de dólares. ¿Qué lecciones aprendimos de esto? ¿Dónde se falló? Yo quiero comenzar. Creo que hoy nuestro sistema bancario se encuentra, y el sistema financiero en general, se encuentra en una plataforma mucho más elevada, mucho más segura y más transparente. El sector bancario viene adoptando ya hace varios años un conjunto de sistemas, de metodologías, de tecnología, también de gobernanza. Todo el equipo hoy, desde los miembros del directorio hasta los oficiales de cuenta, gerentes de sucursales, tienen un enfoque y un foco muy fuerte para minimizar estos riesgos. Y eso creo que uno lo puede palpar que en el día a día, cuando se vincula con el sistema bancario. Creo que fruto de esto también ha sido el rol que ha jugado el Banco Central en una determinación de lograr un sistema bancario mucho más íntegro. El banco ya hace más de 10 años viene adoptando en forma gradual y con mucha fuerza en los últimos años un sistema de supervisión basado en riesgos, donde los supervisores evalúan los distintos riesgos: riesgo operacional, tecnológico, de crédito, de mercado, de liquidez. Y también tenemos equipos especializados en ambas superintendencias en el control de esa supervisión en lo que hace al lavado de dinero. Y además todo el equipo técnico del Banco Central, además de este equipo especializado, tiene conocimiento en todos los riesgos. Eso ha permitido, yo creo, que hoy nuestro sistema esté en esta plataforma de mucha seguridad, y el Banco Central, creo que como parte de todo este proceso, de un proceso muy riguroso, también como parte de ese proceso ha establecido sanciones en el campo administrativo a varias entidades por montos. ¿Este caso derivó en bancos sancionados? Bueno, el banco tiene un proceso... No te voy a pedir qué banco, porque entiendo que eso está dentro de la confidencialidad, pero ¿hubo sanciones? El Banco Central tiene un proceso de análisis, un proceso bastante de interacción también con las entidades bancarias, y que finalmente surge una sanción, y esa sanción, para que esté firme, tiene que pasar por otro proceso. Entonces, dentro de esa gran tubería, el Banco Central tiene varios casos, y bueno, nuestro rol es el de seguir garantizando esa fortaleza, el de seguir analizando, claro, viendo. Pero yo lo que quiero saber, José, en términos sencillos, ¿qué falló? Porque manejaron 900 millones de dólares. Por el tipo de intereses que... Ponele que el 30%, ponele que 200 millones de dólares eran ya las utilidades generadas por una actividad ilícita. Por lo tanto, eso era lavado de dinero. O sea, era un dinero de origen espurio que entró al sistema financiero. ¿Qué falló? Porque si no había una denuncia en el Poder Judicial y una investigación, jamás hubiésemos tenido este dato. Claro, y nosotros también tenemos procesos independientes, son procesos internos, hasta tanto sea publicado eventualmente, si ya no una sanción, pero tenemos varios dentro de esa tubería. La tubería es muy larga y bueno, se hace público una vez que llega a surgir algo bien establecido, una sanción ya firme. Tenemos un registro de sanciones donde uno puede entrar y ver todas las acciones ya de forma transparente con el público que ha emprendido el Banco Central. Pero esto tiene dos partes. Uno, saber quiénes fueron culpables, correcto, ¿verdad?
Pero lo segundo es, bueno, ¿qué cambiamos en el sistema? O sea, ¿por qué se produjo esto? Porque yo no creo que solamente sea la complicidad que hubo, por supuesto, de funcionarios, de gente en los bancos privados, en el Estado también, pero además algo debió fallar en el mecanismo, por eso es que pudo ocurrir. Si me permitís, Luis, complementar al presidente en la misma línea, con un poco de historia respecto de las sanciones y después voy más a la pregunta específica. Si bien la ley 1015, que es la que previene el lavado de dinero, es del año 1997, ese músculo tardó un tanto en desarrollarse y las primeras sanciones que el Banco Central ha aplicado datan de comienzos de la década pasada, 2010 en adelante, 2011, 12. Los casos más sonados fueron investigados en aquella oportunidad y recibieron sanciones que no fueron en principio sanciones pecuniarias. Ese músculo fue ejercitándose y nosotros este año, el año pasado y en años anteriores también hemos dado sanciones que son verdaderamente ejemplificadoras en algún sentido, son pecuniarias, algunas de ellas fueron pagadas, fueron consentidas, es decir, las entidades se allanaron y toda esta información en cuanto es difundible o divulgable está efectivamente publicada en el registro de sanciones que está en el portal web del Banco Central del Paraguay. El presidente mencionaba la supervisión basada en riesgos. La supervisión basada en riesgo, por dar una definición lo más simple posible, significa que como nuestros recursos, como pasa con todos los supervisores, no solamente en Paraguay, como nuestros recursos son limitados, entonces tenemos que asignarlos en función de la materialidad de los riesgos. Entonces trabajamos en torno a muestras. Sucede a veces que esa muestra o esas muestras no necesariamente recogen casos que luego a través de otras circunstancias van siendo conocidos. Lo que sí podemos asegurar es que cuando se toma conocimiento de esos casos, como ha sucedido en casos, bastante publicitados, entre los cuales has mencionado algunos, nosotros hemos activado todos los procedimientos acordes. Mayores detalles quizás ya nos lleven al plano del secreto bancario, pero esos procedimientos se han activado y el presidente mencionaba, bueno, tienen sus tiempos. Lo que sí podemos dar la seguridad es que todas las situaciones irregulares no solamente son remediadas, sino porque eso es importante también, no es solamente sancionar, sino que son sancionadas y son remediadas y se han ajustado. No solamente se han ajustado las reglamentaciones en un proceso continuo de mejoría, sino que la propia ley del Banco Central fue reformada, también la ley de entidades financieras, de bancos, de otras entidades. Nosotros ahora tenemos expresamente, si bien siempre lo hemos ejercido, el mandato de asegurar la integridad del sistema financiero y estamos ejercitando también el paquete legislativo antilavado, hay que mencionar, eso nos da un radio de acción mucho más amplio que antes. Antes las sanciones eran solamente para las personas jurídicas, al menos las relacionadas con faltas administrativas en prevención de lavado, hoy también alcanzan a las personas físicas, lo que de por sí tiene un efecto disuasivo muy relevante y eso todo lo hemos trasladado también al plano regulatorio, mejorando la reglamentación, aprobando políticas de supervisión basado en riesgos, manuales y bueno, todas las actividades que se dieron naturalmente y se enfatizaron en el marco de lo que mencionabas, abordaría este segmento que es la preparación para la evaluación mutua de Gafilat. Bueno, estamos hablando del tema del control, ¿verdad? Yo quiero creer que efectivamente se va a depurar esto porque hay un proceso, es interesante lo que ha pasado en el sistema financiero. Bueno, yo tengo 50 pirulos, ya he visto 2 crisis financieras terribles y esas crisis nos hicieron aprender muchas cosas, ¿verdad? De hecho, creo que una de las consecuencias de esas crisis es la estabilidad monetaria y cambiaria que se construyó a partir de eso. Hubo como una convicción de que esto era algo que tenía que respetar. Yo siempre rescato 2 instituciones que me parece han conseguido construir solidez institucional. El Banco Central y el Ministerio de Hacienda. Son los ejemplos de que las cosas pueden funcionar bien en Paraguay. Y inclusive podemos jactarnos de haber manejado mejor el tema que nuestros vecinos, ¿verdad? Más grandes. Así que por lo menos allí estamos bien. Gafilat, ¿vamos a pasar o no vamos a pasar el examen? Yo creo que
más que un examen, es una receta de vida. No se trata solamente de pasar, sino que esto es algo irreversible. Implica un cambio muy fuerte. Creo que a lo largo de estos últimos años, hemos mencionado al Banco Central y otras instituciones, creo que varias instituciones se han fortalecido, hoy están en un nivel de mucha solidez institucional, de mucho tecnicismo. El Banco Central también contribuyó ahí en la capacitación de todo el sistema, en la certificación internacional, en dar sistemas. Hay un esquema de gobernanza donde hemos madurado mucho y creo que hoy nos encontramos en una etapa de ser cerca de esa línea para meter el gol, vamos a decir. Muy próximo de esa etapa, pero el camino queda. Ahora recibimos la segunda evaluación. Esa segunda evaluación tenemos un mes de análisis para volver a remitir. En febrero nos sentamos en Buenos Aires y seguido a eso, ya con todas las revisiones de todos los organismos también, ya será en julio julio, ¿verdad, Fernando? Julio sí, es la reunión de la plenaria, donde ahí vamos a ir a defender, y lo bueno es que el equipo técnico de CEPRELAT y de todo lo que les acompañamos, el nivel de compromiso muy alto, el tecnicismo también está bastante fortalecido, y esperemos que toda esta capacidad y este enfoque que tenemos permita que podamos dar ese paso. ¿Pero vos crees que vamos a pasar? Yo soy bastante optimista desde un inicio por el gran trabajo que venimos haciendo. Quizá para dar un poco de color también, ¿cuál es en realidad el resultado o cuáles son los resultados posibles? Los resultados posibles son básicamente el primero, que no ha sucedido con ninguno de los países que ha sido evaluado, porque recordemos, esta es la cuarta ronda de evaluación mutua. Es que no exista ningún tipo de observación al sistema ALA-CFT, antilavado, contra el financiamiento del terrorismo. Por tanto, tengamos una, digamos, carta verde de presentación válida por 8 años. Eso no pasó nunca. En promedio. Eso no pasó nunca con ningún país. Siempre hay alguna cosa. Siempre hay algo que mejorar. Sí. El segundo escenario es el más posible. Es que en el plano regional, porque Gafilar, recordemos que es el plano latinoamericano, se nos incluye en una lista de seguimiento intensificado, que es lo que ha sucedido con prácticamente todos los países que han sido evaluados hasta este momento. Y el tercer escenario, que es, digamos, equivaldría en términos más concretos, más directos, no pasar el examen, por lo menos temporalmente, es ser incluidos también en una lista de seguimiento, pero no en el plano regional, sino en el plano mundial. Y ese seguimiento que se ha realizado por el ICRG, que es el órgano encargado de monitoreo del plano Gafi, ¿verdad? Eso es lo que se conoce normalmente como lista gris. Y la lista gris es básicamente eso, es estar en el club de los malos, de los que no cumplen, con todas las consecuencias que hemos difundido en los últimos 20 meses al menos, de cuáles podrían ser las consecuencias negativas para el país, para todos los ciudadanos, no solamente para el Estado, de más está decir. Yo también me uno a lo que mencionaba el presidente. Nosotros hemos sido optimistas, pero no optimistas sentados en la silla, sino optimistas en base a un trabajo que se ha hecho y que no es solamente el Banco Central, pero sí es muy importante el rol que ha cumplido el Banco Central en reformar el sistema ALA-CFT para ponerlo al nivel de los mejores sistemas de la región. Y la percepción en la región es que se ha reconocido el esfuerzo. Estuvimos hace unos días en la plenaria, que es la previa a la nuestra, donde se va a tratar nuestro informe de evaluación mutua que se desarrolló en República Dominicana, y allí hemos podido sentir hemos podido percibir que se reconoce el esfuerzo de Paraguay. Por supuesto, como mencionaba el presidente, estamos todavía en plano de contestarle el informe, de tener una reunión cara a cara, de después defender ese informe ante los grupos de trabajo y la plenaria, pero ya se nota el buen trabajo de Paraguay. Esperemos el mejor resultado. La dictadura del tiempo, me dicen que se me acabó el tiempo. Yo les agradezco, ha sido un lujo realmente. Y creo que hay optimismo y ojalá que eso se traduzca en hechos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Nos vamos nosotros, que tengan todos un feliz resto de jornada.